tardes. Una felicitación a todos los que celebraron la Pascua, a aquellos valientes que nuevamente dijeron, pues, una vez más delante del Eterno, a ese compromiso que hice y a renovarlo. Y pues celebramos ya la Pascua como esa instrucción. Con la Pascua recordamos la muerte de nuestro Salvador, quien, como también lo leímos, lo sabemos, Él derramó su sangre para cubrir nuestros pecados, nos libró de la pena de muerte. Y digo, como también esa parte de recordar el pacto que nosotros hicimos. Y ya estamos, bueno, pues en esta fiesta de los panes sin levadura, que como lo mencionaron en el sermoncillo, iniciamos ayer con la cena, con la noche de ser muy recordada. La recordamos esa noche, nosotros sentados allá a la mesa comiendo, el pueblo de Israel. Esa noche iban caminando para empezar su recorrido, para salir de Egipto, y ellos realmente cruzaron el Mar Rojo, o sea, salieron de Egipto hasta el último día de esta fiesta de panes sin levadura. Como decían también en el sermoncillo, es bueno tener y verlos aquí a todos, tener el salón lleno. Espero que continuemos así, que cada sábado estemos aquí nuevamente, que cada fiesta estemos aquí nuevamente, que pues el haber celebrado también esa Pascua como ese compromiso que tenemos que seguir a Dios. Y aún estamos aquí, quizás este día es un poquito pues fácil para muchos porque bueno, la temporada de vacaciones para algunos, en mi caso pues sí, la empresa a la cual trabajo cierra toda esta semana, es fácil, tal vez digo para algunos. El próximo sábado, el próximo último día de panes sin levadura, esperamos esté así, que ahí es un poquito, le digo, si lo vemos es complicado, si lo vemos van a ser esos gigantes, si lo vemos va a ser ese río, ese mar que vamos, ¿cómo lo vamos a cruzar? Pero siguiendo a Dios podemos cruzarlo, siguiendo a Dios podemos estar aquí el último día de panes sin levadura. Entonces les decía, bueno, tenemos que recordar en este día que el pueblo comenzó a salir de Egipto. Y para nosotros también es recordar que Dios nos ha sacado del Egipto espiritual. Podemos verlo así, Dios nos sacó del engaño, Dios nos sacó del pecado, Dios nos sacó del Egipto espiritual, Dios nos sacó de Babilonia. Y entonces nuestro pensamiento debe ser el que, yo quiero leer esta escritura de Hebreos 13, que creo debería ser nuestro pensamiento. Les pido vayan para allá, Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 14. Puesto que Dios ya nos ha sacado del Egipto espiritual del mundo, debe ser nuestro pensamiento. Dice, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora que hemos salido del Egipto espiritual, de la ceguera? Pues tenemos que buscar esa ciudadanía por venir. Debemos de dejar a Egipto atrás, de sacarlo de nuestros corazones, pues tuvimos que habernos examinado si no traemos a ese Egipto cargando. Debimos haber examinado, y aquí hay una escritura, ustedes la conocen bien en el libro de Hechos, que nos menciona aquí las situaciones del pueblo. Y que están para que las tengamos en cuenta y que no nos pase lo mismo. Hechos 7, libro de Hechos, versículo 36 dice, lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Moisés
es el que le dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibieron las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Meditemos cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Realmente estamos saliendo de Egipto o seguimos teniendo Egipto en nuestro corazón, o vamos arrastrando esas costumbres que nos presenta el mundo? Estamos cambiando, estamos siguiendo la palabra de Dios, o queremos todavía parecernos al mundo con sus costumbres, con todo lo que enseña, con todo lo que hace. ¿Qué estamos haciendo? Porque esta fiesta que estamos celebrando nos dice que tenemos que salir de Egipto, que ya Dios hizo su parte, que Cristo hizo su parte al morir, y que ahora nos corresponde el que nosotros tenemos que empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios nos indica, no de acuerdo a lo que a mí me conviene o me parezca. Y meditemos un poquito en lo que nos decía en el sermoncillo. Ciertamente la viuda dio todo lo que tenía. Ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. Y pues Cristo vio lo que había en su corazón. Si nosotros meditamos y veámoslo así, ¿realmente todos podríamos dar todo lo que tenemos igual que la viuda? Y ahí es donde entonces todos nos tambalearíamos. Porque ¿dónde está nuestro corazón? Realmente ella sí dio todo, y Dios nos pide a nosotros que durante esta fiesta y durante cada día que realmente demos toda nuestra vida en seguirlo a Él. Y Él nos dice cómo, para ir bien. Y pues, como les decía, tenemos que dejar todo Egipto atrás, toda Babilonia, realmente salir. Y ustedes recuerdan esta escritura de Apocalipsis 18, versículo 4, dice, oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus males. Meditemos, ¿qué es lo que realmente estamos siguiendo? Ustedes saben que la iglesia la forman los llamados a salir del mundo. Si nosotros estamos verdaderamente saliendo del mundo, estamos formando parte de la iglesia. Pero si nosotros queremos seguir en el mundo, o teniendo un pie en el mundo, para parecerme al mundo, para seguir las mismas costumbres, para pensar lo mismo que el mundo, para ver lo mismo que el mundo, para hablar lo mismo que el mundo, no estoy saliendo y no estoy formando parte de esos llamados a salir. ¿Qué estoy haciendo? Y ustedes véanlo, tanto grandes como chicos, como jóvenes, o jóvenes, por ejemplo, ¿qué están haciendo? ¿Están tomando las mismas costumbres que hacen todos los demás en el mundo? Porque muchas veces los jóvenes, para no sentirse apartados, pues tienden a hacer lo mismo. Y aún también a veces las personas mayores tienden a hacer lo mismo. La presión. ¿Qué estamos haciendo? Entonces hay que meditar si realmente estamos cumpliendo el propósito que nos enseña esta fiesta, de caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de salir, de vivir sin levadura, sin pecado. Y también recordar que, Cristo hizo su parte, y nosotros en esta fiesta debemos de hacer nuestra parte. Debemos de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de vivir como esos panes sin levadura, y no solamente nada más por ser la fiesta, pues sí me voy a tratar de vivir como ese pan sin levadura, sino todos los días tenemos que hacerlo. Tenemos que examinarnos, llenarnos de la palabra de Dios.
llenarnos de esa verdad. Debemos demostrarle a Dios que verdaderamente estamos caminando para salir, que verdaderamente estamos dejando el pecado atrás y que verdaderamente estamos haciendo, y como lo dice aquí en Éxodo capítulo 13, vamos allá. Éxodo capítulo 13, versículo 7, dice, por los 7 días, que es lo que estamos celebrando, se comerán los panes sin levadura. Y así como comemos ese pan sin levadura, tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios. Sí, durante esta fiesta aún más. Dice, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. La sacamos, la física, pero también Dios espera que durante esta fiesta no haya pecado en nosotros, para que la celebremos también en el Espíritu, sin que haya pecado, sin que estén esas manifestaciones de la carne. Continuando aquí, dice, versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. También para nosotros. Dice, y te será una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Una vez esto ya lo habíamos leído, pero es para que lo recordemos, que por esto celebramos también esta fiesta. Y la hacemos como un recordatorio. ¿Para qué? Para que la ley del Eterno esté en nuestra boca, en nuestro corazón y en nuestra mente. No nada más para, como les decía ayer, no nada más nos sentamos para tener una cena bonita de convivencia, sino para recordar estas cosas. Por eso lo estamos haciendo, un mandato de Dios. Y si esa ley de Dios debe de estar en nuestra boca, pues debemos vivir de acuerdo a esa ley, de acuerdo a los estándares de Dios, y no que Dios se adapte a nuestra forma de vida. Bueno, Dios, hoy no puedo, te tienes que adaptar, hoy sábado no me puedo congregar, después lo haré. Dios no va a decir, sí, está bien. No lo va a hacer. No lo va a hacer, porque si no, Él iría en contra de su misma ley, iría en contra de su mismo ser. Y no, entonces por eso les digo, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a lo que Él nos dice. Y veámoslo así, cuando a nosotros Dios nos deja ver la verdad, cuando Dios nos deja ver dónde se predica la verdad, cuando Dios nos deja ver dónde está la iglesia de Dios que predica la verdad, uno no necesita asistir para entonces tomar una decisión de si seguir a esa verdad o no. En este caso, bueno, una vez que nosotros entendemos esta verdad, tenemos que seguirla conforme nos lo dice este libro, no conforme a lo que yo creo que es la verdad. ¿Sí? Hay personas que con las que yo he hablado que quieren asistir y me dicen, bueno, es que yo quiero ver cómo es la iglesia para tomar una decisión si voy o no voy. Digo, bueno, pues es que usted va a decidir conforme a su verdad lo que cree usted que es correcto. Y a veces así también nosotros nos guiamos conforme a nuestra verdad y no conforme a la verdad de Dios. Y eso es lo que también tenemos que examinarnos, si todo lo que nosotros hacemos hoy en día es de acuerdo con esto o es de acuerdo a lo que yo creo que debería de ser así. Digo, y eso es seguir la verdad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo la verdad de Dios o estamos siguiendo nuestra verdad o vamos adaptando la verdad de Dios a nuestra verdad? Para examinarnos si estamos siguiendo realmente a Dios. Entonces vamos aquí a dar unas cuantas vueltas aquí a la página en Éxodo 14 y vamos a ver la orden que tenemos de parte de Dios. Dios nos está diciendo aquí, se lo dijo al pueblo de Israel, nos lo dice a nosotros. Hoy en día, dice Éxodo 14:15, dice, entonces el Eterno dijo a Moisés,
¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que empiecen a salir. Sí, Dios nos hace ese llamamiento, a todos lo ha hecho, pero nosotros tenemos que empezar a caminar haciendo esos cambios, dejando nuestras viejas costumbres, dejando nuestros ídolos atrás, dejando todo aquello que era el engaño del error, y tenemos que empezar a caminar de acuerdo a lo que aquí Dios nos dice. Y si lo vemos para nosotros hoy en día, es más fácil seguir la instrucción de Dios. Pero ¿cómo? Si toda la situación, todo lo que vemos en el mundo, la verdad es que es más fácil porque aquí lo tenemos ya escrito. Y ustedes lo pueden leer. Es como cuando ustedes van cruzando un charco y llevan detrás al niño, ustedes le dicen al niño, bueno, pisa donde yo voy a pisar para que no te caigas y no te mojes. Pues así, aquí está escrito que tenemos que seguir esas pisadas para no caer, para no mojarnos. Aquí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 21, por eso les digo que para nosotros es más fácil. Lo difícil, pues sí, es que nuestra carnalidad puede ser tremenda, que por eso no caminemos de acuerdo a lo que dice Dios. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso les digo que es más fácil para nosotros hoy en día, porque simplemente aquí ya lo tenemos todo. Recuerden, yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia decían, bueno, este es nuestro manual. Así como la televisión tiene su manual para que la usen y sepan cómo picarle al control remoto, cómo usarla para no dañarla, cómo cambiarle el canal, cómo ponerle el internet y que funcione, la televisión y todo. Pues esto es nuestro manual para que ustedes sepan cómo conducirse. Si realmente quieren salir del mundo, aquí está el manual. Si ustedes quieren seguir en el mundo, pues no hay manual, simplemente sigan toda la corriente del mundo. Si quieren ser felices, aquí está el manual. Si no quieren tener aflicciones, aquí está el manual. Si quieren vencer al mundo, aquí está el manual. Y bueno, regresemos ahí a 1 de Pedro. Ya vimos ahí que nos está diciendo que tenemos que seguir sus pisadas. Continuando, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado. Y si nosotros vamos a seguir esas pisadas, tenemos que vivir sin pecado. Ni se halló engaño en su boca. Igualmente, no tiene que haber engaño en nuestra boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así tenemos que reaccionar como él. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Les digo, ¿qué nos dice esta palabra? Que tenemos que seguir las pisadas de Dios. Para salir de Egipto, así como él no vivió en Egipto, no vivió en el pecado, aquí están las instrucciones para no hacerlo, para que nosotros tampoco vivamos en el pecado. Hay otra escritura, aquí 1 de Corintios, que es de suma importancia una vez que entendemos que tenemos que estar siguiendo esas pisadas de Cristo. ¿Cómo seguir esas pisadas de Cristo? Para que tengamos éxito y que verdaderamente lleguemos hasta la tierra prometida, hasta la vida eterna. Aquí está la instrucción para llegar hasta la meta. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. A veces nos comportamos en esa locura cuando queremos ir en contra de la palabra de Dios. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y esa es la parte que quiero que le pongamos atención. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para nosotros llegar a la meta final y vivir sin pecado, tenemos que llegar a esto que dice aquí Pablo: tener la mente de Cristo. Tenemos que desarrollar esa mentalidad que Cristo, para vivir sin pecado, para llenarnos de esa verdad. Ay, ¿y cómo le vamos a hacer? O sea, sí, ahí está la solución de todo. Yo creo que si empezamos a leer la Biblia, nos vamos y los evangelios, ahí ustedes van a ver cómo se comportó Cristo. Y ese comportamiento de Cristo nos lleva a entender cómo pensaba Él. Quiero que vayan allá al libro de Juan. Para ir comprendiendo cómo tenemos que tener esa mente de Cristo, cómo vamos a llegar a ella. Tenemos que entender que primero tenemos que ser uno con Cristo. O sea, para llegar a tener la mente de Cristo tenemos que ser uno con Él. O sea, dejar nuestra forma de pensar humanamente carnal y visualizarnos en querer ser uno con Él. Juan capítulo 17, versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cristo tenía esa mente de Dios y el Padre y Cristo pensaban de la misma manera. Pensaban de la misma manera. Entonces, si Cristo estaba pensando de la forma que piensa el Padre, iba a hacer las cosas de acuerdo a lo que el Padre dijere. Y ahí empieza también a que nosotros tenemos que llegar a esa unidad con Cristo, a esa unidad con el Padre, y solo la vamos a lograr teniendo esa obediencia a Dios, obedeciéndole, y lo vamos a ver más adelante. Es entender que nos llama a esa unidad. Continuando aquí, para que ellos sean uno como tú, oh Padre, versículo 21, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que con el amor, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí hay algo, y como se los decía en la Pascua, esta es una instrucción que nos da Dios para llegar a ser uno con Él, que tenemos que desarrollar ese amor de Dios, que tenemos que estar preocupados y ocupados en desarrollar esa unidad en la iglesia. Tenemos que desarrollar esa unidad en la iglesia, y ustedes lo pueden ver también en Efesios capítulo 4, donde dice que somos llamados a una unidad. Somos llamados a una unidad, no
no somos llamados y bueno, los llamados y cada quien va haciendo su grupito y así nos mantenemos en grupito y pareciera que todos estamos en unidad, pero tenemos que hacer esos cambios, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y yo les pongo este paréntesis y mediten en él, piénsenlo para el próximo año, para la Pascua, para todo lo demás. Si realmente Dios nos está diciendo que lleguemos a esa unidad, eso quiere decir que también yo tengo que hacer mi parte en todo esto. Si nos damos cuenta, y esto va primeramente para los bautizados, realmente el lavamiento de los pies nos lleva a mantener esa unidad. Pero si yo digo, bueno, es que yo te quiero nada más lavar los pies a ti, o es que nada más yo contigo y nada más, o bueno, es que yo con mi papá, o yo nada más con mamá, o yo nada más con mi hermano me lavo los pies y ya. Yo les pregunto, ¿realmente estamos guardando esa unidad? Realmente no vamos a desarrollar la humildad. Porque yo creo que es muy fácil para mí sería muy fácil lavarle los pies a mi papá. O una mujer diría, pues es muy fácil lavarle los pies a mamá. Pero ¿qué hay de lavarle los pies a la otra persona? Ahí es donde se desarrolla esa humildad y ese amor. Ahí es donde empieza. Si Cristo lo hizo con todos y no dijo, bueno, yo no creo que haya dicho, pues ya nada más se los lavo a Juan. Yo creo que no. Veámoslo así. Y aún también para la cena, yo creo que, bueno, yo nada más me siento con mi familia y ya, o sea, ya con los demás. No, tenemos que aprender todas estas cosas para llegar a esa unidad, para tener esa mente de Cristo. Y hay otras cosas que nos ayudan a tener esa mente de Cristo y ustedes pueden, vamos a Juan capítulo 5, versículo 30, para ir desarrollando esa mente de Cristo. Si tengo que seguir sus pisadas, tengo que ver su modo de pensar de Cristo, tengo que saber lo que Él hacía. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, eso lo está diciendo Cristo, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Y ahí empezamos a ver algo. Cristo no estaba buscando su voluntad en decisiones, como lo dice así aquí. Bueno, en un juicio yo lo voy a hacer justo y no voy a buscar mi voluntad. Dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Para tener la mente de Cristo, yo tengo que hacer la voluntad del Padre. ¿Qué me dice el Padre? Aquí está todo lo que me dice el Padre. Yo puedo haber tomado la Pascua, pero si el día de hoy no estoy aquí celebrando esta fiesta de los panes sin levadura, no estoy haciendo la voluntad del Padre. Porque ya me jaló más el mundo que la voluntad de Dios. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Examinémonos bien. Si el próximo lunes, último día de panes sin levadura, no estamos aquí, ¿cuál voluntad estamos haciendo? ¿La del Padre o mi voluntad? Bueno, la voluntad de cada quien. ¿Cómo voy a desarrollar la mente de Cristo viviendo en pecado? La mente de Cristo era sin pecado. Si yo el próximo sábado, el próximo último día de panes sin levadura, el próximo sábado, el próximo sábado, el próximo sábado, el próximo sábado, el próximo sábado y así hasta llegar a Pentecostés, así llegar todos los demás sábados, no estoy aquí, estoy haciendo mi voluntad carnal. No estoy haciendo la voluntad del Padre, no estoy desarrollando la mente de Cristo, que es una instrucción, y ustedes lo van a ver en más escrituras, que nos dice, sed imitadores de Dios. Es una instrucción.
Vamos aquí, aquí mismo, Juan 6, el capítulo 6, versículo 38. Dice Cristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una vez más, Él nos confirma por segunda vez, y ustedes lo pueden leer, donde Él estaba haciendo la voluntad del Padre. No estaba haciendo su voluntad. Y así nosotros, si queremos tener esa mente de Cristo, a hacer la voluntad del Padre y no nuestra voluntad. Y podemos ir a Filipenses para que vean que esa voluntad inicia con la obediencia. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y estas palabras pues no son opcionales. No es de que si quieren la toman, si quieren no las toman o las dejan, sino que hay que tomarlo y hay que hacerlo para poder estar en el reino. Dice, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, debe de existir esto en nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a veces nosotros no nos queremos despojar de algo y queremos seguir como cuando nuestra condición antes de venir a la iglesia, antes de ser llamados. Es que yo soy así, pues así seguiré. No, Dios nos llamó a cambiar, no es de que si yo estoy mal así soy y así seguiré. Eso no, eso habla de una mente carnal. Tenemos que cambiar. Y imagínense, o sea, Cristo siendo Dios se despojó de esa gloria. ¿Cuánto más nosotros nos debemos de despojar de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, conforme dice la Escritura? Y a veces no nos queremos despojar de él. A veces queremos seguir cargándolo. Ahí ese viejo hombre y las costumbres, y no, yo quiero ser así. Aquí nos dice que tenemos que cambiar y como dice, haya pues en vosotros este sentir. Tengan la mente de Cristo, en que si Él se humilló, también lo deben de hacer. Haya pues en nosotros ese sentir. Y podemos pasar a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Otra escritura, para que vean lo que les dije, que tenemos que tener esa mente de Cristo, ese pensar de Cristo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Si nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, tenemos que vivir conforme a ese espíritu, conforme a los estándares de Dios y no conforme a la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme, y una vez más nos lo dice, a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ustedes recuerden que el juicio hoy en día ya está sobre nosotros, que la casa de Dios. Entonces aquí nos dice muy claramente, una vez más,
que tenemos que tener el pensamiento de Cristo. Y ese pensamiento es el que nos va a ayudar a salir de Egipto. Nos va a ayudar a salir de Babilonia y no quedarnos en todo este desenfreno que presenta el mundo. Hay varias más escrituras que nos ayudan para entender esta mente de Cristo, para pensar como Dios, que debemos comprender que esa ley debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerla por obra. Y vayan aquí a 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios. Una vez más, Pablo nos dice, sed imitadores de mí. Y vean el ejemplo de él, nos está diciendo, así como yo de Cristo. O sea, Pablo, por lo que aprendió, por lo que fue instruido, él no estaba siguiendo lo que él pensaba que era bueno, lo que era su verdad, sino él nos está diciendo, o sea, y veámoslo así, para llegar a ser este discípulo, él tuvo que seguir, él tuvo que imitar lo que Cristo le enseñó. Así nosotros, Dios nos enseña, Cristo nos enseña con toda esta palabra y entonces tenemos que imitar lo que Él dice. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar tal vez, pero también sabemos que podemos arrepentirnos, podemos cambiar y que Dios, si nos arrepentimos, lo aceptará y nos ayudará a salir adelante para mantener esa mente de Cristo. Aquí en Efesios capítulo 5, nuevamente nos dice que 5.1, dice, Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es clara la instrucción de cómo debemos vivir para ser esos imitadores de Dios. Y versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, si nosotros estamos diciendo, bueno, somos santos y estamos en esta santidad a la cual Dios nos ha llamado, pues no debe existir ese pecado. Y hasta el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Claramente nos está diciendo que no participemos de lo mismo que hace el mundo. Costumbres, ideas, pensamientos, tradiciones, todo lo que hace el mundo, tenemos que cuidar de no formar parte de él, huir de Babilonia, pueblo mío, y no ser participantes de sus pecados. Tenemos que hacerlo porque si estamos imitando a Dios, tenemos que mantenernos en esa santidad. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y aquí hablando del ejemplo del pueblo de Tesalónica, dice que también nosotros debemos de llegar a tenerlo. Dice, pues versículo 6, capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Si nosotros estamos siendo guiados por la palabra de Dios, si nosotros verdaderamente estamos imitando a Dios, si nosotros verdaderamente estamos desarrollando esa mente de Cristo, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Y para eso tenemos que hacer cambios y tenemos que dejar al mundo. Aquí mismo en el capítulo 2, versículo 14, dice nuevamente, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Una vez más, que tenemos que ser esos imitadores de Cristo, esos imitadores del Padre, y solo lo vamos a hacer obedeciéndole, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos dice. Y aquí también en Hebreos capítulo 6, versículo 11, Hebreos 6:11, dice, porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, si no estamos imitando a Dios, si no estamos imitando al Padre, si no estamos imitando a Cristo, como lo vemos aquí, pues no vamos a recibir esa promesa de herencia, de la herencia de la vida eterna. No la vamos a recibir. Por eso esto de tener la mente de Cristo es una orden. No olvidemos que nadie que vive en pecado va a entrar en el reino de Dios. Nadie que vive en pecado va a permitírsele sentar allí en esos tronos. Nadie. Y tenemos que cuidar y hay que meditar. ¿Qué de esto que hemos leído, qué tanto estamos haciendo? ¿Realmente nos estamos preparando para tener esa mente de Cristo? ¿Realmente estamos imitando a Dios? O a veces sí, o a veces no. O cuando nos conviene sí, o cuando nos conviene no. No, cuando la situación se me presenta difícil, pues mejor no. Y cuando es facilita, pues sí, sin problema, creo en Dios y voy el sábado y sin problema. ¿Qué estamos haciendo? Es importante tener esa mente de Cristo para llegar al reino. Es necesario tener esa mente de Cristo para llegar al reino de Dios. Y ustedes recuerdan esta escritura que leímos y que siempre leemos aquí en Juan capítulo 5. Para tener esa mente de Cristo tenemos que estar apegados a Él. Ustedes recuerdan, Juan capítulo 15. Versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Más fruto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Cristo nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros no estamos, vamos a continuar ahí, si nosotros no estamos apegados a Cristo, como Él nos lo pide, no vamos a poder dar esos frutos que nos menciona en Gálatas capítulo 5. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Si no estamos apegados a Cristo,
no vamos a tener ese amor, ese ágape. Si no estamos apegados a Cristo, no vamos a tener gozo. Si no estamos apegados a Cristo, no vamos a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No vamos a tener mansedumbre, no vamos a tener templanza. No vamos a tener ni la ley de Dios en nosotros, por no estar apegados a Él, por no querer pensar como Él, por no querer imitar a Dios. ¿Qué vamos a tener si no estamos pegados a Él? Pues lo que dice aquí en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Y va a haber esto porque no estamos apegados a Él, porque no nos estamos preparando para tener esa mente de Cristo. Nuestra mente va a estar en otra cosa. Nuestra mente va a estar en otra cosa. Y eso ahorita les digo, a ver, si ustedes se detienen, ¿en qué estaban pensando ahorita? ¿Estaban aquí o estaban allá? ¿En qué estaban pensando? Capítulo 15, nuevamente Juan, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, los frutos que ya leímos. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, no vamos a poder dar ese fruto espiritual. Es obvio y es claro, como lo dice la Escritura, que si nosotros estamos en pecado continuo, ese Espíritu Santo va a salir de nosotros, si es que somos bautizados. Ese Espíritu Santo va a salir de nosotros si nosotros estamos en pecado y no nos arrepentimos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros glorificamos realmente a Dios si es que realmente estamos dando ese fruto espiritual. Si no estamos dando fruto, no estamos glorificando a Dios. Sí, soy uno de los que más, de los que está ahí, uno de los tantos que calienta la silla en la congregación, porque no estamos glorificando a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, mucho, y seáis así mis discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Y ustedes saben cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Ese es el amor a Dios. Ese es el amor a Cristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Un fruto más del Espíritu Santo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Estas son unas instrucciones que tenemos. Y son instrucciones para ser imitadores de Cristo, para ser imitadores de Dios, para desarrollar esa mente. Les digo, pero si nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, no la vamos a obtener. No nos engañemos que viviendo en pecado vamos a tener esa dirección y esa aprobación de Dios. No nos engañemos, no se engañen. No se engañen. Y entonces, bueno, durante estos días de panes sin levadura, ustedes pueden leer el Éxodo y todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Todo lo que hicieron, todo lo que hablaron aún en contra de Dios. Y esto yo les pido que ustedes lo hagan en estos días para que mediten, para que meditemos que no hagamos lo mismo que ellos. De tentar a Dios. De tentar a Dios. Y por ejemplo aquí el resumen que nos da en Primera de Corintios de esas cosas y que dice que están aquí para amonestarnos y que no las hagamos. Primera de Corintios capítulo 10.
Y hasta lo pone así Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y nosotros en la Pascua bebimos de esa sangre de Cristo, de ese vino que representa esa sangre. Dice, versículo 5, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Por eso les digo, hay que leer qué les aconteció para que nosotros no vayamos a quedar también postrados y no lleguemos hasta el reino. Y aquí nos dice las cosas que sucedieron. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Tercera actitud que no debemos de tener, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, imagínense la cantidad, y aquí dice que cayeron en un día 23,000. Cuarta actitud por la cual ellos quedaron postrados, dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Quinta actitud, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, una vez más lo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Examinémonos si no tenemos estas condiciones de codiciar, de idolatría. Recuerden, el trabajo hasta puede ser también un dios. Y hay que cuidarnos de eso, que no existe en nosotros fornicación, que no tentemos a Dios, ni murmuremos, ni para con Dios, ni aquí en la iglesia. Es claro aquí la instrucción que nos da Pablo, y como lo dice aquí, para ejemplo que no caigamos en estas condiciones, para que no las hagamos, para que evitemos, para que seamos imitadores de Cristo. Como les decía, a veces nosotros seguimos cargando las costumbres del mundo, las tendencias, seguimos cargando al viejo hombre, a veces no queremos dejar esas cosas, pero tenemos que hacerlo si realmente queremos salir. No podemos tener un pie en la iglesia, no podemos tener un pie en Egipto. Es más fácil, la probabilidad es mayor que caigamos hacia Egipto que vayamos al reino. Y tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, pero vamos a tener las consecuencias y van a ser duras. Como les decía, a veces aquí Cristo nos dice cómo ser felices, cómo tener el gozo, cómo tener paz. De nosotros depende si lo hacemos o no lo hacemos. De nosotros depende de cómo queramos caminar todo este tiempo hasta que venga Cristo. ¿Queremos caminar suavemente siguiendo sus pisadas? ¿O queremos caminar sufriendo aún más? Y bueno, quiero que vayamos al libro de Levítico.
capítulo 23, y una vez más leer por qué estamos aquí, para que no se nos olvide. Y que recordemos que también Cristo guardó todas estas fiestas, todas las guardó. Y si nosotros queremos tener esa mente de Cristo y ser imitadores de Dios, las tenemos que estar guardando. Versículo 1 dice: y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno en donde quiera que habitéis. Digo, cumplámoslo, la santidad de este día, si queremos tener esa mente de Cristo. Dice versículo 4, dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Nosotros lo hacemos de acuerdo a esta instrucción. Y hoy estamos aquí por esta instrucción, dice. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y lo hicimos conforme a esa instrucción de Dios. Versículo 6. Y a los 15 días de este mes, que es hoy, es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Acuérdense de esta instrucción, tienen que estarlo haciendo. Cada día tienen que estar comiendo pan sin levadura. Versículo 7 dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. No es de que, bueno, vine a servicios y saliendo, pues me voy a trabajar. O me voy a lo que tenía que hacer. Dice versículo 8, dice, y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ustedes pueden seguir leyéndolas para recordar todo este plan de Dios y para entender que para desarrollar esa mente de Cristo tenemos que obedecerle, y tenemos que obedecerle en guardar cada uno de estos días santos. Y así se pueden ir toda la Biblia y van a ver cada instrucción que les da Dios para ser imitadores de Cristo, para tener esa mente de Cristo. Digo, Dios no nos sacó del Egipto para, pues ahí ustedes arréglensela y a ver cómo llegan al reino. No, Dios nos dio este libro para guiarnos, para instruirnos, y Él nos va diciendo, y Él nos va corrigiendo. No te cargues para acá, derechito, y tenemos que seguirlo. Digo, a veces queremos darle la vuelta a nosotros, es que yo creo que debería de ser así, es que yo creo que debería de ser la forma, es que yo creo, y en ese yo creo nos vamos desviando y va haciendo más duro el camino. No le estoy diciendo que esas pisadas no vamos a sufrir, la Biblia también nos dice que sí vamos a sufrir, pero vamos a llegar a salir adelante si estamos realmente siguiendo esas pisadas. Y ustedes yo les pido, lean todo lo que aconteció después de que salieron de Egipto. Léanlo para que vean y seamos conscientes de no caer en esa actitud como lo vimos en 1 Corintios. Y bueno, esta es la instrucción de este día, para este día santo. En resumen, durante esta fiesta y durante cada día de nuestra vida tenemos que caminar, como se los decía, siendo imitadores de Dios, teniendo la mente de Cristo, no nada más durante estos 7 días, sino que tenemos que desarrollarla para poder así entrar en el reino de Dios. No desechemos la instrucción del Padre, no desechemos la instrucción de Cristo. Hagamos la voluntad de Dios, hagámosla. No seamos rebeldes, como el pueblo fue rebelde a Dios. Y
a veces en cosas tan pequeñitas mostramos esa rebeldía para con Dios. Yo les pediría, examínense si realmente, ahora sí que de poquito, como dice, de poquito en poquito se llena el jarrito, y a veces empezamos con un poquito a ser rebeldes y pues, creo que no pasó nada, y otro poquito somos rebeldes y creo que no pasó nada, y después otro poquito, yo creo que no pasó nada, pues otra vez, a lo mejor ahorita un poquito más. No lo hagamos, no juguemos con Dios, Él no está jugando con nosotros. Él es muy claro y nos dice, bueno, imítenme, y yo les estoy diciendo cómo lo hagan. Tengan la mente de Cristo, y esta es la mente de Cristo, aquí está. Y les pido también, lean los evangelios para que vean cómo se conducía Cristo. Ustedes vean las condiciones cuando le trajeron a la mujer, que le dijeron, bueno, aquí está la mujer, y la mujer adúltera, y le dijeron, a ver, haz el juicio tú. Y él no hizo un juicio en contra de lo que él había instruido. Entonces, así todas estas cosas, les digo, ustedes léanlo para desarrollar esa mente de Cristo, y que Dios nos ayude para que realmente sí la alcancemos, para que podamos estar en su reino.